Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Rodríguez, soy del grado 11B y el día de hoy les voy a explicar el resumen estadístico para R y R Commander. En este caso, para poder iniciar en R y en R Commander, debemos dar un código de inicio para la creación de tablas, que en este caso es este primero que vemos acá. En este, pues te dice cómo llamaste a tu documento y las ediciones que tú hiciste en la base de datos. Luego, para enfocarnos bien en uno, vamos a explicar la gráfica y el código de la variable peso en kilogramos. Como primera parte debemos tener el código de medida de tendencia central y de dispersión, el cual empieza con num_summary, luego dataset 1, que el dataset 1 es como nosotros quisimos llamar a nuestra base de datos. Luego peso en kilogramos, que pues es la variable hallar, y luego tenemos la media, la desviación estándar, el IQR, que también es como rango intercuartílico, el coeficiente de variación, la simetría y la kurtosis. Luego de saber esto, pasamos a nuestro código de la gráfica, pues todo esto fue dado por R Commander, el cual empieza por width y el bind count es como el total de rangos que utilizamos, pero eso lo veremos más abajo en la siguiente. Como ven, esta es la gráfica de peso en kilogramos y solo viéndola así nosotros podríamos decir que el pico se está dando entre los 60 y 70 kilogramos. Entonces, en la variable peso en kilogramos, las medidas de tendencia y los valores obtenidos permitieron crear índices que muestran que una media correspondiente a un valor de 65 y una desviación estándar que, como saben, esta debe ser multiplicada por 2, arroja un valor de 21. Teniendo en cuenta como la relación que existe para determinar si una distribución es normal o anormal, es decir, como su parámetro, se logra determinar que en este caso estamos viendo una distribución anormal. Por otro lado, contamos con la presencia de una kurtosis positiva. ¿Y qué es lo que pasa cuando la kurtosis es positiva? Se forma una gráfica leptocúrtica, pero este caso es especial, pues es una distribución que no coincide con los parámetros normales y leptocúrticos. Aquí abajo tenemos la tabla de variables señalada en los valores de 60 y 70 kilogramos. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Esta tabla nos permite resumir la información del gráfico para que de cierta manera la podamos ver de una manera más fácil. Como decía anteriormente, podemos ver que desde del rango de 60 a 70 hay una mayor cantidad de personas. Luego de esto podemos ver a peso en kilogramos en una función. Entonces nosotros la estamos dando por dx. Entonces, como en el anterior caso, tenemos que usar el código de medidas de tendencia central y de dispersión, el cual empieza con num_summary dataset 1, que es como nosotros llamamos a nuestra base de datos, peso en kilogramos. Y esta es similar a la anterior, pues también tiene media, desviación estándar, rango intercuartílico, coeficiente de variación, asimetría y kurtosis. Entonces, empezamos con el código de nuestra gráfica, el cual, si se dan cuenta, si la gráfica cambia, la primera palabra de este va a cambiar. Entonces, observando nuestra gráfica, podemos evidenciar cuatro, podemos decirlo así como subvariables en donde encontramos bipolar, esquizofrenia, NE y orgánico. Entonces, si se dan cuenta, podemos ver a simple vista, solo viendo la gráfica, que hay un 22 y un 26 de color negro, es decir, de bipolar, que hay demasiadas líneas negras y que demasiadas líneas negras tienen picos, y como que uno que otro color que no se ve es el orgánico y el verde. Entonces, eso es lo que vemos a simple vista, ya vamos a ver. Como les dije anteriormente, hacemos nuestra tabla de las variables. Entonces tenemos a bipolar, en donde observamos que hay un total de 74 personas, es decir, un 99,98%, y que se encuentran en los pesos de 60 a 70 kilogramos. Luego pasamos a nuestra siguiente, que es la esquizofrenia, en donde vemos que solo hay 14 personas
y que también se encuentran en los rangos de 60 a 70. Más abajo continuamos con NE. NE es un caso especial, pues como ven, tiene a muchos iguales, es decir, el rango entre 55 y 60 y 60 y 65 muestra la misma cantidad de personas y tiene un total de 11. Luego tenemos orgánico, en el que podemos ver que su pico está en 65.70. Volvemos a la gráfica y ya teniendo en cuenta esta información, podemos decir que primero tenemos que dejar claro que para la variable de peso y de X es indispensable saber que nos encontramos frente a dos variables, tomémoslo en el término un poco diferentes, ya que una es cuantitativa y la otra es cualitativa. ¿Y qué es lo que pasa cuando una es cuantitativa y la otra cualitativa? En estos casos, los datos que se nos darán serán expresados en medidas de tendencia y en porcentaje. Esta, a pesar de ser una variable algo anormal, se puede llegar a decir que sin importar el peso hay una mayor cantidad de líneas negras. Es decir, hay una mayor concentración en la población que sufre de bipolaridad. Asimismo, nos muestra que puede dar cualquier peso, que puede dar en cualquier peso. ¿A qué nos referimos con esto? A que si se dan cuenta, la bipolaridad puede llegar hasta el peso de 90 hasta tan solo 22 a 26 kilogramos, que pues es el rango más bajo. Asimismo, podemos evidenciar, digamos, que en la esquizofrenia el más alto ha sido en los aproximadamente 85 kilogramos y el más bajo, así a simple vista, podría ser este que está por ahí aproximadamente a los 52 kilogramos. Y así se puede empezar a analizar gráfica por gráfica. Muchas gracias.